Gusto de estar otra vez acá. La verdad que nos vamos unos días y los extrañamos muchísimo. Nos fuimos unos días, hicimos algunos miles de kilómetros en pocos días, así que venimos, me parece que más cansados de lo que nos fuimos, pero volvimos muy contentos. Pero todos estos días hubo un pensamiento en mi cabeza, en mi mente, y es como que terminó transformándose en un mensaje para predicar esta noche, ¿no? En realidad una preocupación. Ya hace varios días que tengo una profunda preocupación por algunos temas que nos tocan vivir como sociedad. No es que antes no haya estado preocupado, en realidad ya me preocupaba desde antes, pero es como que ha habido algo que no sé, que activó alguna preocupación muy particular por algunas situaciones, ¿no? Y quería compartir con ustedes estos minutitos hablando justamente de esas cosas que me preocupan y quizá tratando de ver si a ustedes les preocupan las mismas cosas que a mí. Me preocupa, por ejemplo, el estado de la violencia en nuestro entorno. Me preocupa mucho que no podamos salir seguros, ¿sí? Me preocupa mucho de que las rejas las tengamos en nuestras casas, ¿sí? Me preocupa mucho que cuando nuestros hijos salen de casa, ya sea para ir a estudiar o para alguna actividad o simplemente para encontrarse con sus amigos, estamos muchas veces con el corazón en la boca. ¿A cuántos les preocupa eso? ¿Les preocupa eso? ¿Sí? Me preocupa mucho el estado de la familia. Me preocupa que se está desvirtuando, por lo menos lo que a mí me enseñaron acerca de familia, ¿no? Y creo que muchos de ustedes reciben una enseñanza muy parecida, o quizás simplemente adquirimos conceptos de familia que hoy vemos que se están deteriorando, ¿no? Es más, la familia misma está desapareciendo. Si seguimos así, en algunos años ni hijos vamos a tener, ¿no? Porque Dios estableció que hay una sola forma de tener hijos y eso se está desvirtuando. Así que eso me preocupa. ¿A cuántos de ustedes les preocupa el estado de la familia? ¿Les preocupa? ¿Sí? ¿Ustedes conocen familias con problemas? ¿Les preocupa? ¿Les preocupa eso? Me preocupa mucho ver inclusive alrededor nuestro gente que se ha acostumbrado a vivir en mediocridad. ¿Sí? En estos días que estuvimos aquí, pasamos por Buenos Aires. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que aunque estemos en un barrio de los que se dicen de más alto nivel social, las casas y las veredas están en todos lados igual. Como que se ve que simplemente la gente sobrevive. Y nada más que eso, ¿no? La cuestión es pasar el día, pasar la semana, y se ha perdido el interés por progresar, por crecer. O sea, ¿por qué hago referencia a Buenos Aires? Porque vieron que hay un dicho que dice que todo lo que pasa en Buenos Aires en un par de años pasa acá, y yo no quiero que pase acá. Creo que todavía entre algunos solemos hablar cada tanto acerca de, no sé, por ejemplo, pintar la casa, ¿no? Y hace como 2 años que no la pinto y hay una preocupación por pintar el frente de la casa. Les quiero decir que en algunos lugares ya no existe esa preocupación. Y la pintura está más barata que acá. No tiene que ver con el precio. Tiene que ver con que entramos en un estado en que la mediocridad ya no nos duele, ya no nos molesta. Eso me preocupa. ¿Cuántos han visto eso? ¿Han visto eso, sí o no? ¿Han visto gente que simplemente se queda y con que le alcance para vivir hoy ya está? ¿Está todo bien? ¿Conocen gente así? Me preocupa eso. ¿A cuántos les preocupa eso también? Me preocupa, por ejemplo, que no podamos estar trabajando fuertemente en dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos una sociedad diferente. ¿Sí? Algunos, yo me acuerdo que antes,
Me pasaba con mi papá, me pasaba con mis abuelos, me pasaba con la gente que yo conocía, que crecía junto conmigo. Había una preocupación, ¿no? En esa generación que nos crió a nosotros, en que, bueno, la inversión era siempre y para los hijos. Comprábamos casa para los hijos y el trabajo era para los hijos y para los hijos. Hoy veo que los padres de hoy, algunos ni saben que tienen hijos. Me preocupa. Entonces estamos yendo hacia un tiempo en que solamente nos queda el sálvese quien pueda y que no te agarren y seas vos el próximo a quien maten, ¿no? Es preocupante. ¿Les preocupa eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no les preocupa, yo quisiera transmitirles esa preocupación, no para que vivan preocupados, sino para que pensemos juntos a ver si como iglesia debiéramos hacer algo. Porque esta es la pregunta que viene enseguida después de contemplar la situación a nuestro alrededor. ¿Qué hemos hecho? Porque claro, yo me he preocupado, pero con la preocupación no sirve de mucho. Ustedes se han preocupado, pero ya nos damos cuenta que con estar preocupados nada más no pasa mucho, o mejor dicho, no pasa nada. Necesitamos hacer algo. Y si alguien puede hacer algo, creo que ese alguien es la iglesia. ¿Lo creen o no? ¿Alguien aquí tiene ganas de hacer algo para que todo esto cambie? ¿Sí o no? Levántenme la mano, así yo no solamente los escucho, los veo. Así sé a quién le estoy predicando. Muy bien. Me encanta que la mayoría de ustedes levanten la mano, porque entonces estamos de acuerdo en que algo vamos a hacer. Algo tenemos que hacer para que esto cambie. Entonces, pensando en todo esto, estos pensamientos son los que surcaban mi cabeza en los últimos días. Y estos pensamientos entonces me trasladaron al principio de los tiempos, al principio de todo, recordando que Dios le dijo a los primeros seres creados, allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, que se fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra y que la gobiernen. 4 cosas. Fue lo primero que Dios le dijo al ser humano creado. 4 cosas. Entonces, claro, uno recordando esas 4 cosas, uno dice, por supuesto, estamos como estamos, porque la verdad es que perdimos el gobierno. Dios quiso que nosotros gobernáramos todo lo creado. Todo lo creó, dice el Salmo 8, que lo puso debajo de nuestros pies. ¿Para qué? Para que nosotros lo gobernáramos. Nosotros somos los encargados, somos los que tenemos la autoridad para controlar la tierra y para que la tierra no entre en esto que en definitiva terminó entrando. ¿Sí? Entonces estamos como estamos porque hemos dejado de gobernar la tierra, cosa que nos corresponde. Hemos perdido básicamente el gobierno sobre nosotros mismos. Ni a nosotros mismos nos podemos gobernar. No podemos gobernar nuestras emociones, no podemos gobernar nuestros pensamientos. Y creo que todos van a coincidir conmigo en esto, ¿no? Porque a veces nos tenemos que golpear la cabeza y decir otra vez pensando esta pavada. Claro, los pensamientos han invadido nuestra mente y los hemos dejado transcurrir por ahí a tal punto que ahora ya no nos podemos sacar de encima. No podemos gobernar ni siquiera nuestra mente. Entonces, como no podemos gobernarnos a nosotros mismos, empezamos a subyugar a la tierra y la tierra se está quejando. Bueno, en realidad ya hace miles de años que se viene quejando porque parece que el apóstol Pablo había descubierto lo mismo, ¿no? Dice, el apóstol Pablo fue el primero que dijo que la tierra estaba gimiendo para que de una vez por todas se manifiesten los que tendrían que verdaderamente gobernar la tierra. Hemos perdido el gobierno. Dios fue muy claro en aquel primer mandato cuando dijo al ser humano, al que recién había creado, le dijo, gobiernen sobre la tierra. Fue muy claro, pero desatendimos ese mandato, lo arruinamos. Y el tema es que tuvimos un segundo mandato y estamos a punto de arruinarlo otra vez. El segundo mandato surge, claro, de la intención de Dios de salvarnos, porque cuando se arruinó el primer mandato de gobierno, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él dijo, algo hay que hacer. Y obviamente Él fue el primero, porque en acciones Dios siempre es el primero, así que Él fue el primero, tomó la iniciativa y dijo, vamos a hacer algo, y entonces buscó un hombre, y buscó otro, y juntó un pueblo para comenzar una historia de nuevo, para volver otra vez a darle al hombre y a la mujer el gobierno de la tierra. Ese
ese fue el momento en que surge ese segundo mandato, ¿sí? Y en ese mandato vemos una de las formas en las que Dios nos quiere volver a hacer ver que la tierra tiene que estar bajo nuestro gobierno. Un ejemplo de ese segundo mandato lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11. No lo busquen, yo se lo voy a leer. Deuteronomio 11, versículos 8 al 12. Y van a ver ustedes una palabrita clave ahí, que es la palabrita posesión. Posesión. El segundo mandato de gobierno vino anexado con esta palabrita, la palabra posesión. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 al 12. Dios le habla a su pueblo, le dice: cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra. Y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes. Tierra donde abundan la leche y la miel. Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En otra versión dice, tenían que regarlas haciendo surcos con el pie. Claro, porque... Bueno, ahora lo dice el versículo que sigue. Fíjense, dice: en cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. En la tierra de Egipto, cada uno sembraba, pero no salía nada de la tierra. Si no te preocupabas por hacer un surco, por eso esa versión dice haciendo surcos con el pie, hasta alguna fuente de agua que podía estar a kilómetros, tu semilla nunca nacía. O sea, la vida en esa tierra de Egipto es trabajosa, es dificultada. Aún por las situaciones del entorno. Pero Dios nos quiere llevar a un lugar donde todo lo que siembres salga. ¿Por qué? Porque Dios mismo se va a encargar de regar. ¿Me entienden? El Señor su Dios es quien la cuida. Dice: los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Otro ejemplo de ese segundo mandato, que es un clásico, está en Josué capítulo 1, versículos 2 y 3. Josué 1, 2 y 3. Donde allí el Señor le dice a Josué: ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a cruzar el río y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometió a Moisés: donde quiera que pongan los pies, estarán pisando la tierra que les he dado. Ahora, entendamos bien esto. Hay una diferencia entre el primer mandato y el segundo. La diferencia es la comprensión entre la gente que recibió el primer mandato y la gente que recibió el segundo mandato. Por eso es que en el primer mandato, en Génesis 1, encontramos que Dios le dice a Adán que tenía que gobernar toda la tierra. En el segundo mandato encontramos que tenían que poseer la tierra de Canaán. Porque ahora, en el segundo mandato, el hombre y la mujer ya no le entendían a Dios. Entonces tenía Dios que usar un ejemplo. Entonces Canaán es un ejemplo. Cuando les hablo ahora de posesión, y hoy les voy a hablar acerca de posesión, usamos un ejemplo. No es que nos tenemos que mudar a Palestina, no es que tengamos que ir a vivir entre los israelitas, aunque parece que a los que visitaron allá esa tierra les gustó bastante, ¿no? Últimamente, vamos todos el año que viene. Pero no tenemos que mudarnos allá. Es un ejemplo en la Biblia que Dios tuvo que usar para que entendamos que Dios no quiere que vivamos en una tierra de esclavitud, sino que quiere que vivamos en una tierra de libertad. Y para eso hay que recuperar el gobierno, ¿me entienden? Es decir, Génesis 1:28 sigue vigente, no se anuló, solamente Dios tuvo que explicarlo diferente, pero la intención de Dios sigue siendo la misma. La intención es que nosotros gobernemos sobre todo lo que pisa la planta de nuestros pies. ¿Me entienden? ¿Sí? Por todo esto yo estoy convencido entonces de que la solución para el estado actual de la tierra, de la sociedad en la que vivimos, del mundo en que vivimos, sigue siendo posesión. Es necesario que los hijos de Dios posean la tierra, que se la devuelvan a Él, que gobiernen con corazones limpios, transparentes, sabiendo que nada es suyo, que todo viene del Señor de las luces, que de Él es todo y que Él nos dio autoridad para gobernar sobre todo lo creado. Es necesario entonces la posesión. Nuestro grave problema hoy es que no hemos poseído.
No estamos tomando posesión de los lugares que nos corresponde. Al contrario, estamos todavía con una mentalidad escapista que hace que simplemente nos querramos ir. Entonces, no nos sentimos bien en el trabajo, nos queremos ir. No nos sentimos bien en la casa del vecino, nos queremos ir. No nos sentimos bien en un vecindario, nos queremos ir. No nos sentimos bien en una ciudad, nos queremos ir. No nos sentimos bien en una iglesia, nos queremos ir. En vez de quedarnos, pisar y gobernar con gobierno de Dios, simplemente nos queremos ir. ¿Y saben quiénes son los que siempre se quieren ir? Los esclavos. Los esclavos. Si hay algo que tienen claro un esclavo, es que se quiere ir. ¿Me siguen? Dios le dijo a Josué y nos dice a nosotros: todo lo que pise tu pie. Imagínate, ¿puedes traer a tu imaginación ahora el lugar donde te desenvolves? ¿Tu trabajo? ¿Tu barrio? ¿Tu casa? Imagínate si gobernaras literalmente sobre ese lugar. ¿No sería diferente? ¿Sería diferente o no? Si gobernaras con gobierno de Dios, ¿sería diferente? Ahora imagínate que si vos gobernás con gobierno de Dios en ese lugar, el que tenés sentado al lado tuyo hace lo mismo en su propio lugar. El que está sentado al otro lado hace lo mismo en su propio lugar. Y así empezamos a multiplicarnos en gobierno. La tierra pronto va a cambiar su estilo de vida. Y lo que parece que simplemente va hacia la pérdida total, va a restaurarse, va a ser restituido y la tierra volverá a ser lo que Dios siempre quiso que sea. Pero todo tiene que ver con posesión. Repasemos un poco cuál es la voluntad de Dios en todo esto. Ahora sí, si quieren, busquen Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, versículos 6 al 10. Éxodo 3, desde el 6 hasta el 10. Fácil de encontrar, segundo libro de la Biblia, capítulo 3. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Muy bien. En ese capítulo, versículo 6 dice: yo soy el Dios de tu padre. Obviamente el que está hablando aquí es Dios mismo, ¿no? Hablándole a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, dijo Dios, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Quiero que entiendas que este pasaje no solamente está hablando de la libertad de Israel. Este pasaje está hablando de tu libertad y de la mía. Está hablando de nuestra libertad. ¿Sí? ¿Lo pueden entender? A ver, digan conmigo: este pasaje habla de mi libertad. Mirá al que tenés al lado y decir: este pasaje habla de mi libertad. Es importante que lo entendamos. Quizá uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros es que la Biblia la entendemos solamente como si fuese un libro de historia que nos cuenta la historia de alguien más. Entonces nos gozamos porque alguien fue liberado en la historia, pero no llegamos a ver que esa historia está hablando de mi propia libertad. En ese pasaje está la voluntad para tu vida y para la mía, no solamente para los hebreos de aquel tiempo. Esa es una verdad para nosotros. Dios tiene que usar el ejemplo de alguien para que nosotros entendamos, pero está hablando de nuestra libertad. Claro,
Cuando te digo que habla de nuestra libertad, te estoy diciendo, así es como Dios quiere que vivas. Dios quiere que vivas libre. Y alguno dirá, bueno, pero yo no estoy mal. Como vivo, la verdad que no la estoy pasando muy mal. Y sí, probablemente de puertas para adentro, lo que tenés dentro de tu casa está todo bien. A lo mejor tenés todo lo que querés, ¿sí? Pero cuando Dios te habla de libertad también de puertas para afuera. Quiere que también afuera vivas la misma libertad. Quiere que te puedas mover sin tener que andar mirando el reloj o sin ver si ya baja el sol y meterte en tu casa por miedo. Quiere que vivas sin miedo a la enfermedad. Quiere que vivas sin miedo a la muerte. Quiere que puedas educar a tus hijos, que puedas educar a tus hijos sin miedo a los cambios de gobierno, sin que te acostumbres a que cada tanto nos agarra un pánico, a nosotros los argentinos, ¿no? Dios quiere que la libertad que quizá hoy estás disfrutando dentro de tu casa o dentro de tu vida, también la disfrutes en todo momento, en todo ámbito. Dios quiere que la libertad le alcance a todos. Por eso es que necesitamos escuchar un pasaje que habla acerca de libertad. Dios proclamó por qué Él quería que su pueblo sea libre. En primer lugar, Él dijo para librarlo de las pesadas cargas, de las pesadas tareas que tenían. ¿Sí? Quiero ir rápido con esto para poder llegar al final, al meollo de esto. Y quiero hacerte un desafío hoy al final. Pero Jesús mismo, muchos años después, vino con la misma intención. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. La idea de Dios no era que estés siempre con el peso de las tareas encima, ¿no? Ese peso de responsabilidad que muchas veces te hace pasar días enteros, semanas enteras sin poder ni siquiera descansar, sin disfrutar de tu familia y sin disfrutar inclusive del trabajo que tenés. Dios vino para darte libertad de eso. La intención de Dios es liberarnos de la servidumbre. Y otra vez, alguien diría, bueno, pero yo no soy esclavo de nadie. Mirá, la verdad es que el sistema que nos rodea todo el tiempo está intentando esclavizarnos. Todo el tiempo está intentando que respondamos a sus intereses. Y muchas veces no nos damos cuenta. Simplemente pensamos que, bueno, es parte del juego. En estos días de viaje, hablando con mi cuñado, hablábamos de distintas compañías y sus tretas, sus engaños para poder sacarte plata, ¿no? Entonces él me contaba acerca de una empresa de seguridad a la cual le había comprado un equipo de vigilancia de su casa, ¿sí? Lo cual estaba escrito en el contrato. Letras chiquitas, pero estaba escrito. Cuando termina el tiempo del pago de ese equipo de seguridad, él decide cambiar la empresa que vigila su casa. Entonces automáticamente de la primera empresa empezaron a enviarle cartas diciéndole que él tenía una deuda por el equipo, que tenía que devolver el equipo. Y él por teléfono diciéndole, mirá, no, el equipo es mío, yo lo compré. Insistieron durante semanas, meses, ¿sí? Años, hasta que en algún momento él se cansó y consultó con un abogado. Y entonces el abogado le explicó lo de la letra chica, le explicó que el equipo era suyo y que tenía que amenazarles con mandarles una carta de documento. Lo cual hizo, pero los llamados seguían y eran cada vez más pesados, ¿no? Intentando que él pague por un equipo que en realidad ya había pagado. Hasta que un día hizo lo que el abogado le dijo, mandó una carta de documento certificada, con aviso de retorno y con amenaza de denunciarlo frente a la defensa del consumidor. Entonces ahí se terminaron los llamados. Cuando él me contaba eso, yo me acordé de que ya estando aquí en Neuquén, a nosotros nos llegó una demanda de juicio de una empresa de telefonía con una supuesta deuda. Yo sabía que la deuda no la teníamos. Así que yo contestaba diciendo la deuda no la tenemos, hasta que me llega la carta de documento de que si no pagaba me embargaba no sé qué cosa. Así que, ¿qué hice yo? Contesté con otra carta de documento. ¿Sí? Y nunca más recibí un llamado. Y creo que cada uno de nosotros puede recordar o saber o haber escuchado alguna historia parecida, ¿no? O bueno, las famosas multas en la ruta. ¿Han escuchado eso en el noticiero, no? Te vas de viaje y cuando volvés te cae una multa, ¿no? Una fotomulta ahí.
Y claro, vos viene una carta bien redactada, la foto de tu auto ¿y qué haces? Y con todas ¿no es cierto? Las que te asustan, las frases que te asustan, si no paga, hoy puede pagar 1.500, pero si no paga hoy, mañana serán 4.200, y si no paga mañana, pasado serán 10.800, y entonces vos decís, no, antes de que sean 20.000, pago hoy. Claro, entonces hay algunos de nosotros que nos damos cuenta y que preguntamos, que consultamos, y así nos enteramos, y así nos defendemos, y no pagamos un mango. Pero por cada uno de aquellos que nos damos cuenta de estos engaños, hay miles que se asustan y frente al temor simplemente pagan y ya está. Y las empresas se llenan de plata. Díganme si eso no es esclavitud. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Yo no soy esclavo en un país libre. Claro, no sos esclavo porque no estás encerrado en la cárcel. No tenés barrotes delante de la puerta de tu casa. Pero sos esclavo de un sistema que te atosiga y si no sos suficientemente vivo o despierto o lleno del Espíritu Santo, te termina abrochando. ¿Es así o no? Dios quiere hacernos libres de eso. ¿Pero cómo? ¿Jesús también vino para que me avive? Sí, Señor. Para eso también. Para eso también. Dios quiere que seamos libres. Por eso Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿De qué? De todo. De la enfermedad, por supuesto que sí. De los demonios, por supuesto que sí. ¿Y de las trampas estas del sistema también? Sí, de todo. De todo. La intención de Dios era convertir a Israel en su pueblo. El apóstol Pedro dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Bien, está hablando de nosotros, esos somos nosotros, la iglesia. Ahora, les pregunto, con una mano en el corazón, díganme, ¿cuántos de ustedes hoy mismo se la pasan proclamando las virtudes del Dios que les sacó de tinieblas a luz admirable? Con una mano en el corazón, díganme si cada día que pasa no se quejan más de lo que alaban a Dios. ¿Sí o no? Nuestro vocabulario ya se tornó en un vocabulario de queja. La intención de Dios era darnos herencia y así cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, le escribe y le dice, al fin y al cabo todo es de ustedes. La vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes. Todo es tuyo. Decirle que tenés al lado, todo es tuyo. Todo es tuyo. Mirá, y nuestra frase quizá favorita es, no tengo nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces tenemos que escuchar esa frase? La escuchamos de nosotros mismos, no tengo nada. Si soy un pobre pelagato, ¿no? Pero Dios dice, todo es tuyo, todo fue creado para vos. De paso, esta es una de las razones por las cuales yo no creo en el rapto. Sí creo en la segunda venida de Cristo, pero no en el rapto. Se la dejo picando porque no es tema para hoy. Otro día les explico. No nos vamos a ningún lado, acá nos quedamos a vivir porque esto lo hizo Dios para nosotros. Decile a que tenés al lado, esto donde estás sentado lo hizo Dios para que me quede a vivir. Decile. ¿Que Cristo viene? Por supuesto que viene, a gobernar acá. Dios cumplió toda su palabra. Moisés fue el líder, lo sacó a Israel de Egipto. El mar fue el pase de libertad para Israel, pero también fue la sepultura de los egipcios. Dios cumplió todo lo que había dicho, lo cumplió todo. Pero Israel se puso terco, ya hablamos mucho de eso en los mensajes pasados acerca del desierto, ¿no es cierto? En el camino a esa nueva vida, a esa tierra prometida, ellos abundaron en quejas, en maldiciones, en murmuraciones, en pecados de todo tipo.
¿Y cuál fue el resultado? 40 años vagando en el desierto hasta que se terminaron muriendo. Entonces, esa historia nefasta de Israel, que otra vez digo, está puesta ahí para ejemplo a nosotros, no es simplemente para que sepas de historia, es para que te veas a vos mismo reflejado ahí. Esa historia nos enseña que debemos poseer, la solución es poseer, pero no se puede poseer si mantenemos una mentalidad de esclavo. No se puede poseer si mantenés mentalidad de esclavo. Fue lo que le pasó a Israel. Dios los sacó de esa tierra de esclavitud para que posean, pero como siempre siguieron siendo esclavos en su mente, nunca pudieron poseer. No pudieron poseer. Entonces uno puede ser libre físicamente, pero seguir esclavo en el mundo pensante. Hace un par de domingos atrás hablamos de las imágenes, ¿no? Acerca de ser cautivos por las imágenes. Lo que el diablo provoca en nuestra mente, nos instala una imagen ahí a la cual comenzamos a tener miedo. Y vivimos acosados por una imagen. La imagen de algo que quizás no pasó, que quizás nunca pase, pero que nos mantiene atormentados. Entonces díganme, ¿eso no es ser esclavo? Vas y venís, pero la imagen de ahí adentro te dice a dónde puedes ir y a dónde no. Y a qué hora puedes salir y a qué hora tenés que volver. Entonces seguís siendo esclavo. Físicamente libres, pero mentalmente esclavos. Y así no se puede gobernar, así no se puede gobernar. Miren, ¿cómo es la mentalidad de un esclavo? Describí algunas cosas pensando en la mentalidad de un esclavo. Por ejemplo, quizá ahora cuando se los lea, ustedes conozcan a alguien por ahí que tenga estas características. Como siempre digo, a lo mejor lo viste esta mañana en el espejo. ¿Cómo es la mentalidad de un esclavo? Primero, vive día a día, no planifica. Claro, ¿para qué iba a planificar un esclavo? Si él ya sabe que mañana va a ser tan esclavo como hoy y pasado también, y así sucesivamente. El esclavo vive día a día, no planifica, porque su agenda es simplemente sobrevivir el hoy. Si él algo agradece, es simplemente que ese día a su amo no se le ocurrió cortarle la cabeza. Sobrevivió. Gracias, mañana será otro día. Esa es la actitud del esclavo. Simplemente gracias, mañana será otro día. Y al otro día igual. Espíritu de supervivencia. Simplemente sobrevivo. Segunda característica, el esclavo no establece ambiente. No establece su ambiente. Las circunstancias siempre lo manejan. Él, en ningún ambiente él se siente cómodo. Siempre hay una circunstancia que lo está manejando. ¿Sí? En el caso de los hebreos, Faraón determinaba a dónde podían ir, a dónde no, qué comían, qué no comían, a qué hora se acostaban, de qué trabajaban. ¿Sí? Faraón determinaba, hoy lo determina el sistema, ¿no? Entonces, no establecen su ambiente, las circunstancias siempre nos manejan. Entonces, les preguntás, ¿qué pasó que llegaste tarde? No, y no sabés, el tráfico. ¿Por qué llegaste tarde? No, que me agarró justo la sinusitis, ¿sí? No sabés, la loca de mi señora, el lío que me hizo justo cuando venía para el asado de hombres. Porque nos están dando con el tema del té de mujeres, muchachos, tenemos que poner la pila. A ver si alguno ahí, algún grupo de hombres se despierta y organiza un buen asadito de hombres. Estoy pasado de té. En casa se habla solo de té. Tengo miedo de que en algún momento solamente pongan eso en la mesa. Sálvenme, por favor. Bueno. Pero ese es el esclavo, el que siempre está manejado por las circunstancias. Es decir, cualquier cosa que le digas, siempre, no, pero no sabe lo que me pasó. Ese es un esclavo. No puede gobernar su agenda, no puede gobernar su reloj, no puede gobernar sus decisiones. El esclavo no tiene voz ni voto. Si en Egipto alguien se quejaba por algo, solamente le aumentaban el castigo y lo hacían trabajar más. Ahora, díganme ustedes si no estamos viviendo una situación parecida. Díganme si no conocen gente, insisto, probablemente fue el que vieron en el espejo esta mañana, que quiere quejarse pero dice, no, mejor no me quejo, no sea cosa que después me venga una peor. Te llaman y te dicen, che, en el monumento hay una marcha a las 6 de la tarde. Ahí nos vemos para quejarnos por esto y por aquello. No, yo no voy, no sea cosa que me filmen, me saquen una foto y después sea peor. Díganme si no vivimos con ese miedo. Es terrible que un juez tenga que decir si aparezco suicidado
busquen al asesino porque ese no es mi estilo. ¿Lo leyeron en los diarios estos días? Es terrible eso. Casi que está anunciando su muerte. ¿Por qué? Porque no puedes ponerte en contra del sistema. El esclavo no tiene voz ni voto. El esclavo no tiene esperanza. Está resignado a vivir en necesidad, ¿sí? El resto de su vida. Ese es esclavo. Y entonces hemos fabricado dichos que confirman esta regla. Por ejemplo, a ver si ustedes me ayudan. El que nace para pito no llega a corneta, ¿no? Otro dicho. Algunos nacen con estrella y otros... ¿Cómo la saben? Otra. En casa de herrero... ¿De dónde vienen esos dichos? Díganme si esos dichos no vienen de un sistema de esclavitud donde alguien no tiene esperanza. Esos son dichos que confirman nuestra mentalidad sin esperanza. Por eso es que nosotros no podemos repetir esos dichos. Es más, algunos se acostumbraron tanto a decirlo que ya no saben si está en la Biblia o en el Martín Fierro. El esclavo no tiene esperanza. El esclavo, y esta es la que escribí ahora, esta quizás es la más terrible de las que yo encontré. El esclavo no ve a Dios como padre. El esclavo no ve a Dios como padre, sino como un Dios exigente, como un capataz malo y cruel. Por eso, para muchos, servir a Dios no es un honor. Servir a Dios no es un privilegio, sino que es una exigencia que rompe la agenda, que fatiga, que molesta. Lamentablemente, insisto, digo esto es terrible, pero para muchos que están sentados en las iglesias, que no pueden ver a Dios como Padre, servirle a Él no es un honor, sino que es una molestia porque me rompe la agenda. Otra vez hay que ir a trabajar, otra vez a la iglesia, otra vez el ministerio, otra vez me están llamando para esto, otra vez esa actividad, otra vez un té para mujeres, otra vez un asado para hombres y así seguimos. Servir a Dios no es un honor porque no lo ven a Dios como Padre. Dígame la verdad, especialmente aquellos que han tenido una buena relación con sus papás. Ir a la casa de papá no era algo bárbaro. Servirle a él ya en sus años de ancianidad no era algo que les encantaba hacer. Servirle a él, llevarle un regalo. Yo me acuerdo la primera vez que le pude comprar un regalo a mi papá. Era adolescente todavía porque empecé a trabajar muy joven. Pero para mí fue, no sé, uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Creo que el primer sueldo lo ahorré solamente para comprarle algo a mi papá y a mi mamá. Honrarlos, porque era una forma de agradecerles todo lo que ellos me habían dado a mí. Pero en la iglesia, aquellos que tienen mentalidad de esclavo no pueden ver a Dios como Padre. Entonces servirle a Él es solamente una carga, no es un privilegio. Pasarse el día adentro del templo, eso es imposible, eso es fatiga. ¿A quién se le ocurre invertir todo el día en una tarea dentro del templo o sirviendo a la iglesia o sirviendo a un ministerio? Eso es mentalidad de esclavo. No lo pueden disfrutar. El esclavo siempre está esperando un golpe de suerte. Siempre está esperando que alguien lo entienda. A mí nadie me entiende. ¿Escucharon esa frase por ahí? A mí nadie me entiende. Entonces confunden golpe de suerte con fe. ¿Sí? Entonces aparece aquel que dice, no saben, he creído tanto al Señor que Dios me ha bendecido con un auto 0 kilómetros. Me lo dieron en comodísimas 155 cuotas. Y solamente se me va el 40% del sueldo en la cuota. Entonces agradecen a Dios porque supuestamente es una bendición de Él, pero cuando llega a fin de año no puedes irte de vacaciones con el auto nuevo
porque la cuota no te permite ni siquiera que ahorres para ir al chocón. Entonces confundimos golpe de suerte con fe, o no sé cómo se llamará eso, pero eso no es bendición de Dios. Eso no es bendición de Dios, en todo caso es bendición del sistema, pero no es bendición de Dios. Mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. Déjenme que les haga algunas preguntas. ¿Alguien está dispuesto a pasar un examen ahora? ¿Ahora mismo ya? ¿Cuántos quieren un examen ya mismo? 6 preguntas tengo. ¿Sí? 6, 7, ¿alguien más? 8, 9, ¿alguien más? ¿Están dispuestos a un examen ya mismo para ver si son esclavos o no? ¿Sí? 6 preguntas. Aparte, no quiero que esos exámenes que no son para entregar, ¿vieron? Contestan, pero se llevan la respuesta a su casa. ¿Sí? Primera pregunta, para ver si somos esclavos todavía o no. ¿Vivís de crédito en crédito, de préstamo en préstamo, endeudado siempre? No me contesten, guárdense la respuesta. No me quiero ni enterar. No me quiero ni enterar, pero para ustedes, contéstense para ustedes. Segunda pregunta. ¿Gastás todo lo que tenés sin hacer reservas para tu futuro? ¿Cuánto estás ahorrando para tu futuro? Estoy seguro que todos ustedes, ni bien cobran, apartan el 10% para dárselo al Señor, ¿no es cierto? Amén. ¿Aguantan otro 10%? ¿O un 15% o un 20% para ahorrar para el futuro? Tercera pregunta. ¿Qué o quién determina si sos feliz y si estás teniendo éxito en la vida? ¿Conocen a alguien que dijo, así no se puede ser feliz? ¿Conocen a alguien que dijo eso? Cuarta pregunta. ¿Vivís atrapado por miedos, por temores? Por ejemplo, miedo a que alguien te rechace, que te rechace un amigo, que te rechace un jefe, que te rechace un novio, una novia, un esposo, una esposa. ¿Vivís con miedos así? Quinta pregunta. ¿Crees que tu vida no cambiará o que tu destino está determinado por la sociedad y lo que te rodea? Hasta que no cambie el gobierno, mi vida seguirá igual. Te quiero adelantar que después de octubre la cosa no va a seguir igual. Va a ser peor. Lo dice la Biblia, no es que se me ocurra a mí, ¿no? 6 le dije, ¿no? Bueno, vamos con la última. 6 preguntas. Sexta pregunta. ¿Es tu oración constante que Dios te libere de ataduras o de alguna situación opresiva? Es decir, cuando orás, ¿siempre estás pidiendo que Dios te libere de algo? Si las respuestas a todas estas 6 preguntas o alguna de estas preguntas fue sí, es porque tenés un grado de esclavitud. El sí a estas preguntas determina que sos esclavo. Lamentablemente. Israel era libre de Egipto por fuera, pero eran esclavos de Faraón por dentro. Israel, fíjense las características de Israel, una mentalidad que es carente de misión y de propósito. Los israelitas solo se quejaban. ¿Ustedes leyeron alguna vez que Jesús se quejó por la circunstancia que estaba viviendo? Pablo, el apóstol Pablo, ¿se quejó alguna vez de la cantidad de azotes, las pedradas, los naufragios, la víbora que le mordió, las enfermedades? ¿Alguna vez leyeron que Pablo se quejaba? ¿Por qué ni Jesús ni Pablo se quejaron nunca, a pesar de haber sufrido mucho más que nosotros? ¿Por qué? Porque la queja es consecuencia de la falta de objetivos. Cuando tenés un objetivo, una misión, un propósito en la vida, el sufrimiento está incluido y lo pasás de largo. El sacrificio está incluido. Es decir, no hay sacrificio. No es sacrificio cuando tenés un propósito claro. Decime una cosa. ¿Cuántos de ustedes sufrieron sacrificios
para conquistar a la mujer de su vida? Ni se acuerdan. Valió la pena simplemente. Había un objetivo. Te pidieron que hicieras 150 estudios, incluido análisis de sangre, de orina y de todo lo que se les ocurrió. Y los presentaste todos. ¿Por qué? Porque querías ese trabajo. No te quejaste. No, yo lo quiero, así que todo lo que me pidan lo voy a hacer. Querías que tu hijo estudie en tal escuela, así que fuiste 2 días antes a hacer la cola con la reposera ahí, para que cuando se abra la inscripción vos fueras el primero. No te quejaste, porque había un objetivo. Anotá esto, la queja es consecuencia de la falta de objetivos. Si escuchás que la gente a tu alrededor se queja mucho, es porque es gente que no sabe dónde va, no sabe para qué existe, no tiene idea de para qué lo crearon. Y ojo, si te estás escuchando a vos con demasiadas quejas, eso está mostrando que vos tampoco tenés objetivos. Los hebreos anhelaban la comida del opresor, vivían recordando el pasado, no querían oír a Dios ni de Dios para evitar todo tipo de compromiso, se resistían a la autoridad. Entonces esa mentalidad de esclavo va deteriorando aún nuestra relación con Cristo y terminamos creyendo que Jesús nos salvó para que vivamos así. ¿Qué va a ser? Así esta es la vida que me tocó y bueno, viviré así hasta que el Señor venga. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo que te resignes, eso es mentalidad de esclavo. Te conformás con solo asistir a la reunión o ir a un grupo de crecimiento para sobrevivir, para salvar, para calmar tu conciencia y nada más. Entonces, si nos sentimos identificados con esta manera de pensar que tenían los hebreos, es porque nosotros también estamos esclavos todavía. Y no me quiero olvidar que estamos hablando de gobierno. No me quiero olvidar que estamos hablando de posesión, pero tengo que hacerte ver y aún hacerme ver a mí mismo que nunca llegaremos al gobierno ni a la posesión de nada si mantenemos nuestra mente como la de un esclavo. Necesitamos renovar nuestra mente. Jesús vino para eso. Él vino para redimirnos, para librarnos y darnos las herramientas para el cambio. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 10? ¿Lo pueden ver ahí en la pantalla? ¿Pueden leer conmigo? Los que puedan leerlo, ¿lo pueden leer conmigo fuerte? Dice, el propósito del ladrón, o sea, el diablo, es robar y matar y destruir. Mi propósito, dijo Jesús, es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Darte una vida plena y abundante. ¿Cuántos quieren esa vida? ¿La querés, sí o no? Dios también. Y la respuesta es posesión. La respuesta es gobierno. Esa es la solución, ponerte a gobernar lo que está debajo de tus pies. Lo que Dios hace es poner a tu alcance la plenitud del Espíritu. ¿Para qué? Para que tengas la plenitud también en tu mente, para que tu estructura pensante no esté con pensamientos de maldad, de pecado, de autoconmiseración, sino que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo y pienses en trabajar para Dios como pensaba Cristo y pienses en que todo vuelva a estar bajo el gobierno de Dios como pensaba Cristo. La intención de Dios es poner a tu alcance la revelación de su palabra. ¿Para qué? Para que la oscuridad salga de tu vida y para que empieces a ver las trampas del sistema de las que te hablaba hoy. La intención de Dios es poner al alcance de tu vida la iglesia, porque a través de la iglesia recibís el complemento que tu vida necesita. O sea, lo que vos no tenés, lo tiene el hermano que está sentado al lado. Y quizás conoces a todos los que están sentados esta noche aquí, pero no te diste cuenta que aquello de lo cual te quejas, lo tiene un hermano tuyo. Y si él se diera cuenta también, te lo ofrecería. Pero mientras mantengamos mentalidad de esclavo, cada uno está simplemente pensando en su propia libertad. Jamás considera que el de al lado, porque piensa que el de al lado también es esclavo, ¿no? Puede ser la ayuda para su escape.
Cuando hay dos en la cárcel, nadie está pensando que el de al lado puede tener la llave para salir. Los dos están pensando que alguien de afuera los tiene que sacar. Pero cuando tenemos mentalidad de reino y vemos al que está sentado al lado nuestro como hijo del mismo Padre, lo más probable es que veamos al otro como teniendo lo que yo necesito. ¿O no les pasa así? ¿Cuántos crecieron con hermanos de más o menos su misma edad en la casa? ¿Sí? Tenías una fiesta y resulta que tu zapato justo se le hizo un flor de agujero en la suela. ¿Qué era lo primero que se te ocurría? Che, ¿no me prestás tu zapato para la fiesta? Después te lo devuelvo. Dígame cuántos de ustedes no se pusieron camisa de su hermano, un vaquero del hermano, se fueron a jugar al fútbol con los botines del hermano, porque en la familia, en definitiva, lo compartimos todos. Sabemos que el otro puede tener lo que a mí me falta. El esclavo es el que nunca ve que el de al lado tiene la respuesta. Entonces, si no encontraste el amigo, la ayuda, el consejero dentro de este lugar, es porque probablemente te estás viendo a vos y estás viendo al resto de nosotros simplemente como esclavos. Si no cambiamos esa mentalidad, no vamos a gobernar. No vamos a gobernar. Conclusión, no me quiero olvidar de la pregunta inicial. ¿Qué vamos a hacer para cambiar lo que nos preocupa? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poseer. Empezar a gobernar lo que está debajo de nuestros pies. Yo quisiera que los próximos domingos, no sé quién va a predicar, si yo o alguno de los demás líderes de la iglesia, pero quisiera que nos concentremos en esto. Quisiera que por las próximas semanas busquemos juntos la forma de gobernar lo que está debajo de nuestros pies. Que nos pongamos a orar fuertemente para que el Señor despierte en nosotros espíritu de gobierno y entendamos que la cosa se cambia cuando poseemos. Cuando poseemos, no cuando somos esclavos, porque el esclavo no es dueño de nada. Cuando poseemos, que entiendas que tu casa tiene que pasar a ser gobernada por la mente de alguien que obedece a Dios, de alguien que se puso bajo autoridad de Dios. Entonces tu casa estará ordenada. Tu negocio va a funcionar bien cuando el gobierno de tu negocio, de tu empresa, esté en manos de aquel que ora cada mañana pidiendo sabiduría a Dios. Entonces hay que buscar hacer eso. Quizá en casa, dentro de todo, puede ser más fácil porque es más accesible para mí cambiar algo en mi casa que cambiar algo en la empresa. Pero de todas formas, búsqueda, oración, clamor a Dios. ¿Para qué? Para que se manifieste el gobierno de los hijos de Dios. Porque es la única forma en que podremos cambiar algo. No se puede poseer si seguimos siendo esclavos. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para llegar a poseer? Poseer para Dios, gobernar como Dios manda, ponerse bajo su autoridad, para que todo lo que pise la planta de nuestros pies esté bajo el gobierno de quien me manda a mí. ¿Sí? Amén. Lo único que tenemos que hacer es aceptar, recibir y empezar a vivir hoy mismo según la libertad que ya se nos otorgó. ¿Qué dice Juan 10:10? Que Cristo vino ¿para qué? Para que vivas plena y abundantemente. Jesús ya vino, Jesús ya pagó, Jesús ya está sentado a la diestra del Padre, ya está todo dado, ya se te dio lo que necesitas, solamente hay que aceptar esa libertad y empezar a vivir conforme a la libertad de Cristo. Rebelarnos al sistema opresor y empezar a vivir conforme al gobierno de Dios. Cuando digo rebelarse al sistema opresor, no estoy diciendo que ahora vamos a ir en contra del gobierno del turno, ¿no? Estoy simplemente diciendo que no te dejes gobernar por lo que el sistema quiere. Sacarte la felicidad, sacarte la paz, sacarte tu familia. Rebelate contra eso. Las armas de rebelión contra ese sistema son la oración, el ayuno, el clamor. Esas son las armas. ¿Cuántos quieren rebelarse a ese sistema? Amén. Cerra tus ojos, por favor, un momentito. Y quisiera que durante un instante
tomes conciencia de lo que significa rebelarse en contra del sistema. Que tomes conciencia de lo que significa que el gobierno de Dios sea ejercido a través tuyo sobre todo lo que pises, sobre todo lo que pises, sobre todo lo que pises. No a la resignación, no a la resignación. No es cuestión de que simplemente llegues a un lugar donde ves que está todo mal y te des vuelta y te vayas diciendo, bueno, hasta que Cristo no llegue aquí, acá no va a pasar nada. Pero justamente es que Cristo quiere llegar a través tuyo. El trabajo donde trabajás, Dios quiere que sea cambiado a través tuyo, no a través de otro cristiano. Tu casa va a cambiar a través tuyo porque sos vos el que está escuchando esta palabra, no otro. Eso es rebelarse contra el sistema. Entender que Dios te quiere usar como herramienta de libertad. ¿Cuántos están dispuestos a rebelarse contra el sistema? ¿Cuántos están dispuestos a orar cada día para que se manifieste el gobierno de Dios en sus vidas y sobre lo que está debajo de sus pies? ¿Están dispuestos? Si todavía no los convenzo, simplemente imagínense una vez más lo que pasaría en su lugar de trabajo, de estudio, en tu casa, en tu barrio, si ese lugar estuviese gobernado literalmente por Jesucristo. ¿No te gustaría que tu barrio cambie, que tu trabajo cambie, que tu escuela cambie, que tu universidad cambie, que tu profesor cambie, que tu vecino cambie, que tu esposo, que tu esposa cambien, que tus hijos, que tus padres cambien? ¿No te gustaría? Hay que ponerlos bajo el gobierno de Dios. Hay que ponerlos bajo el gobierno de Dios. Esa es la respuesta. Gobierno de Dios. Posesión. Posesión. Yo quisiera invitarte esta noche a que oremos juntos, haciendo una declaración. Mientras preparaba todo esto y pensando en que quería que oremos juntos, al final terminé escribiendo una declaración y creo que viene de parte de Dios. Así que si te parece, si estás dispuesto a hacer una declaración de libertad, de gobierno de Dios, ponete en pie y en la pantalla va a aparecer la declaración. Y quisiera que la declaremos juntos. Quisiera que la digamos juntos. Espero que todos la puedan ver. Si no la llegas a ver, tenés permiso para llegar un poquito más cerca. O ponerte los anteojos. Y si aún así no ves, escuchá lo que decimos y grita un fuerte amén. Pero quisiera que declaremos juntos esto. No simplemente como un final de sermón, sino como el inicio de algo que tiene que ser diferente entre nosotros. Quiero que esta declaración sea el inicio de un tiempo nuevo de esperanza para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para el barrio y aún para el país, porque estoy seguro que aquí, de los que están aquí, Dios quiere usar unos cuantos para cambiar algunas cosas aún en el país. Estoy seguro de eso. Hubiese quedado bien un buen amén ahí. Voy a hacer de cuenta que estaban muy concentrados. Actitud es el asunto. Actitud de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Así que espero que cuando leas esta declaración, si alcanzás a leerla, la leas fuerte y claro. Y si no alcanzás a leerla, escuchá al que tenés al lado y cuando diga algo con lo cual estás de acuerdo, grita un fuerte amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a declarar esto. ¿Listos? Vamos. Entendiendo la palabra predicada, hoy decido rebelarme al sistema reinante. Lo hago por la libertad que recibí en Cristo Jesús. Lo hago en su poder. Lo hago porque quiero la vida plena y abundante por la que ya pagó Jesús. Hoy salgo de la esclavitud. Pido revelación a mi Padre Celestial para ver por dónde Él me quiere llevar. Hoy me declaro un agente del reino de Dios.
un promotor de su libertad. Hoy declaro que la tierra debajo de mis pies será liberada, será gobernada por mí. Para eso yo andaré lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor, porque lo vamos a hacer en su poder, no en el nuestro, en su poder. Es su poder, es por su Espíritu, no por nuestras ganas.